Vamos a ver quién está listo en una hora inusual. Hay gente que me escribe, hay gente que me comparte, gente que está atento a los mensajes que se dan aquí, gente que está participando. Y esta es una hora en la que generalmente nadie se va a conectar a transmitir en vivo. Pero hay una razón, y es crear un hábito. Hace unos días, unas semanas atrás, hice un plan de devocional para una de las plataformas con un grupito y les hablaba acerca de los hábitos y qué tan complicado es adquirir un hábito. Es esa costumbre de hacer algo que no estabas habituado literalmente a hacer y que normalmente te cuesta mucho. Y aunque ahorita mismo no hay gente conectada como tal, el hábito en primer lugar lo debo crear yo misma. Y eso es lo que quiero compartir hoy. Ayudarte con este desafío que yo misma estoy poniendo en mí de habituar, dar anuncios correctos a la hora correcta, en el tiempo perfecto, en el momento en que nadie lo está esperando. Digamos que someterte a hacer algo que te force a hacer algo que te saque de tu área de confort, en tus tiempos que tú tienes el control. Es algo muy complicado, sobre todo si no ves los resultados que tú quieres. Y uno de los hábitos más importantes de nuestra vida, o quizás el único importante, es recurrir a la palabra de Dios en todo tiempo. Así que voy a dejar un tiempito para ver si se conectan y que entendamos que se acerca la noche, que se acerca la hora, se está acabando el tiempo realmente para los que necesitan todavía dar ese cambio. En el año 2016 publiqué hice una publicación llamada El Arca, y en El Arca se contaba un poquito de lo que estaba ocurriendo con el ministerio y con las cosas que Dios nos había dado, los instrumentos que nos daba. Pero el propósito, más allá de contar una historia, era exhortar a otros, como tú, que al leerlo pudieran encontrarle un sentido y sobre todo ánimo en medio de cualquier tormenta, intentando caminar en este camino. El Señor había usado muchísimas cosas, además del ministerio en sí, del servir, de la obra, del café. Eran también el aprender a sujetarnos a la palabra de Dios. Y desde el 2016 hasta el día de hoy, el eslogan del libro El Arca, o del Arca como tal, es: súbete al arca, vuelve a creer. Cuando te digo vuelve a creer, significa que posiblemente perdiste tu fe, en algún momento quedó allí atrás. Pero básicamente el creer significa volver al camino, volver al lugar correcto al inicio, al principio. Y vuelve a creer básicamente significa vuelve a nacer. Muchas de las personas que de hecho están intentando
agradar a Dios, intentando seguir los pasos de Jesús, están siendo derribados en batalla. Y están tan derribados que prácticamente que el golpe, el dolor de la caída les ha mantenido lejos del camino. Poco a poco, sin darse cuenta, empezaron a mermar su ritmo, su paso, y de hecho no volvieron más, se quedaron atrás. Pero el Señor dice que aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno. Entonces, cuando tenemos digno de seguirle, cuando tenemos este desafío de empezar a tener un hábito, una costumbre, necesitamos estar muy de cerca del Maestro para poder tener las mismas costumbres y los mismos hábitos que nuestro Señor, estando aquí, tenía, porque Él nos deja entonces, nos dice que nos enseña, que nos está enseñando, y que por eso nos está dejando esta instrucción para compartirla. Y quizás a ti te cuestan los hábitos, te cuesta todo lo que tiene que ver con moverte de ese lugar que está bajo tu control. Pero uno de los hábitos más importantes que es urgente para ti, para mí, para la humanidad entera en este tiempo, es el hábito de buscarle de día y de noche, de buscar su presencia, de buscar y clamar para poder ser sostenido en el tiempo difícil. En esta semana publiqué acerca de la armadura de Dios y constantemente recibo confirmación de que el mensaje tiene que ser para este tiempo, porque estamos siendo llevados a un punto donde ese tiempo de gracia, donde digamos que Él nos está cargando para poder, nos está poniendo ese querer como el hacer, está terminando. Jesús lo decía como en los últimos tiempos será como en los días de Noé, que la gente estaba haciendo las cosas que normalmente hace. No están acostumbrados a este tipo de intervenciones en la hora que no parece la adecuada o no parece el tiempo correcto, el tiempo donde todo el mundo está acostumbrado a hacerlo. Entonces quiero darles la bienvenida a todos los que se conectan, a todos los que escuchen y vean esta transmisión, que estoy aquí para exhortarte, para animarte a que no desmayes, que Dios está contigo y que hace intervenciones fuera de tiempo para que tú seas levantado en el momento de prueba. Solo Dios conoce lo que cada uno de nosotros está viviendo y Él no está ignorando nuestra situación a nivel general, a nivel mundial. Él no ha perdido el control de nada. De hecho, Él es soberano. Y muchas de las cosas que para nosotros son inusuales o incluso a veces injustas, están bajo su control, bajo su permiso. Pero para nosotros, como seres humanos, es muy difícil muchas veces aceptar un desafío, una prueba, una disciplina o una situación que se sale de nuestro control. Cuando el Señor está llamando guerreros, armando un ejército para que cada uno desde su lugar, con la fe que Dios le ha puesto a cada uno conforme a su capacidad, ejerza su ministerio. Es decir, que se ponga esa armadura y esté de pie sin desmayar, aunque le parezca que esto es ridículo, aunque le parezca que, pero si no está pasando nada. Cuando en su momento hice la publicación del Arca en el año 2016, una de las cosas que contaba era que las personas que llegaban bajo esa promesa, que era la promesa que Dios había hecho a Noé, le dijo, voy a hacer era tanta la maldad en este tiempo del corazón del hombre que el Señor se arrepintió de crearlo, se desilusionó, se decepciona. Y dice
a Noé que arme esta arca gigante. Y cuando yo estudiaba el tamaño del arca, que ya todos lo han visto, lo han conocido, alguien les ha contado, definitivamente han abierto las escrituras y han leído, es una estructura, una obra muy grande, que tiene capacidad para muchas personas. Y él puso alimento suficiente por la instrucción que Dios le dio, y los animales llegaron tal cual como Dios le mandó, le dijo, le prometió que iba a pasar. Sin embargo, solo subieron 8 personas, que era la familia de Noé. Cuando yo contaba esto recordando lo que había sucedido, cuando tengan la oportunidad, pueden descargar el libro en Amazon o en cualquiera de las plataformas digitales como ebook, o si están en Panamá pueden escribirme y se los comparto impreso. Pero es una herramienta, es como un manual que junto a la Biblia te va a ayudar a superar, a levantarte en cada paso, a dejar que más bien que Dios te levante en cada paso, a entender que no estás en control de esa arca. Y esa arca es la salvación, es decir, Cristo. No podemos estar a su estatura si no morimos a nosotros. Primero, nuestra humanidad estorba. Y una de las cosas que más estorba al adquirir un hábito de buscarle de día y de noche, como cualquier otro hábito, bueno o malo, si es malo, se aprende rápido. Pero qué difícil es dejarlo. Y si es un hábito bueno, ¿cuánto nos cuesta? Pero qué fácil es dejarlo. Qué fácil es enfriarse. Qué fácil es decir de nuestra boca, sí, yo estoy con Dios, pero nuestro corazón lejos. Y lo sabemos, cada uno sabe qué tan lejos está, porque cada vez el eco se va volviendo más grande. Es un espacio grande entre Dios y tú. No desaparece. Sabes que hubo un llamado, sabes que te ha estado hablando, sabes que te ha estado tocando la puerta una y otra vez, a través de personas, a través de recursos, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de las noticias incluso malas. Tu corazón salta y dices, Dios mío. Pero el Señor no quiere que digas Dios mío, no quiere que clames simplemente, Él quiere que le busques, porque necesita armarte. Y si ves la transmisión anterior que también hice en un momento totalmente fuera de horario, donde seguramente muchas personas no se iban a conectar, pero eso mismo le pasó a Noé con el arca. Construyó un arca lejos de donde podría al ojo humano usarse. No había agua cerca. Construyó un arca diciéndole a todo el mundo que iba a caer un diluvio. Ni siquiera había llovido nunca. La gente no tenía en su mente qué significaba eso. Dios no es injusto, pero Él tiene cosas en sus pensamientos mucho más grandes y distintas a las nuestras. Veámoslo desde la forma más que nos pueda tocar a nosotros en esta generación. Piensa cuando eras pequeño, cuando eras un niño. ¿Alguna vez te imaginaste hacer esto? ¿Alguna vez te imaginaste estar frente a una pequeña pantallita? Yo recuerdo que la primera televisión que yo vi era una televisión que tocaba esperar que se calentaran los tubos. Eran televisión de tubos. No me preguntes cómo funciona esa tecnología, pero esa era la manera en que podía transmitirse, y se estaba un puntito blanco y de repente iba haciéndose más grande hasta que quedaba la imagen completa. Y era una imagen distorsionada en blanco y negro, con un sonido también poco agradable hoy día. Sin embargo, en ese tiempo para mí era wow. Y yo estaba muy, muy pequeñita. Acababa de venir de una ciudad muy pequeña de mi país, donde había vivido mis primeros 5 años. Y vine a Bogotá, que es una ciudad más grande, más cosmopolitan, y allí me crié. Pero para mí eso era algo fantástico. Era sentarme frente a la televisión por 1 o 2 horas, o el tiempo que realmente duraban en aquella época los programas, y simplemente estar deleitada. Miran, si nos vamos a ese tiempo,
y pensamos lo que hoy día está ocurriendo, lo que se puede hacer con la tecnología, y nos lo hubieran dicho en ese tiempo, tal vez no lo hubiésemos creído, ni siquiera cuando estaba adolescente. Y siempre me ha gustado la tecnología, me ha gustado curiosear, pero nunca me imaginé las cosas que podían pasar ahora. De hecho, cuando veía las películas muy fantásticas de mucha ficción, creía que era la gente que estaba loca, pero que era muy creativa. Y de hecho a mí me encantaba la ficción y mis primeros escritos durante muchísimos años se trataron de ficción. Nunca los publiqué, nunca publiqué mis escritos. Hice un libro, de hecho, que era bastante revolucionario. Pero ¿sabes? Cuando tu mente no está preparada, Dios sí está preparado. Y así como en el tiempo de Noé, el pueblo no estaba preparado para concebir la idea de lo que Noé estaba transmitiendo, no lo habían visto. De hecho, Noé no conocía a Jesucristo. No lo vio encarnado, no lo vio padecer en la cruz, no lo vio resucitar como lo vieron los discípulos. No lo vio a través de un mensaje y su Espíritu Santo como tal vez tú y yo lo vimos. En medio de una prueba, en medio de una dificultad, tuvimos la certeza de que Jesucristo estaba allí con su Espíritu Santo. En medio de un clamor, en medio de una situación, Él ha estado ahí y está aquí presente, Él está vivo. Pero ¿cómo tú puedes saber eso? Si tú no tienes el hábito de buscarle, porque no hay una necesidad en tu corazón de buscarle. Porque estás acostumbrado a las cosas que, por decirlo de alguna manera, religiosamente se hacen bajo una estructura. Y te acomodas en esa silla y esperas, como cuando yo era pequeña y sabía que iban a dar Wonder Woman en la televisión. Y me sentaba, o el Chavo del Ocho, y me sentaba en esa silla a esperar. Sin embargo, el Señor quiere hoy que tú entiendas que viene un tiempo donde ya no va a haber tiempo. Donde esa palabra que está escrita tiene que quedar guardada y grabada en tu corazón y en tus pensamientos para cuando tú la necesites. No se trata de un mensaje que alguien como yo, un predicador, quiera venir a inyectar a tu mente o adoctrinar tu mente. Se trata de un acto de amor, de un salvavidas, de una arca que está preparada y ha sido hecha desde el principio en la mente de Dios para el día de hoy, a una hora no usual, y que tú entiendas que si no te subes al arca, vas a perecer. Como le pasó a la generación de Noé, como Jesús anunció que serían estos tiempos. Siempre Dios va a avisar, siempre va a alertarnos, como un buen padre que ama. Mira, esto es lo que puede pasar. De hecho, en el mundo hay un dicho que dice, soldado advertido. ¿Qué te han advertido a ti? Y que ya tus ojos están empezando a ver y quizás tu mente está confundida porque dice, ¿qué está pasando? Y aún así sigues en en tu propio entendimiento. Mateo 24 dice, en el versículo 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia, tú eres padre de familia, eres cabeza de familia, piensa en esto, ¿eres líder de algún grupo? ¿Eres jefe? ¿Tienes un grupo de amigos que quieres mucho y quieres el bien para ellos? ¿Tienes un ministerio? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Estad preparados. En el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, Josué era un muchacho apenas. Igual que los discípulos de Jesús, igual que Jesús en su momento. Eran jóvenes. Cuando yo estaba pequeña, yo veía a Jesús como un señor grande. Hoy día,
ese hombre que yo veo encarnado, ese Dios que yo veo encarnado en un hombre que vive la edad de mi hijo. El tiempo pasó así, no me di cuenta. Si tú no te das cuenta que tu tiempo está pasando así, es posible que en un abrir y cerrar de ojos vas a quedar fuera del camino, vas a quedar fuera del arca y no te has dado cuenta que hoy es el día de salvación, que ha llegado a tu casa para decir hoy a una hora no usual, a las 9, 10 de la mañana, cuando todo el mundo está trabajando, cocinando, en el carro, en el bus, no sé dónde estás en este momento. Pero si hoy te llegó este mensaje, es porque Dios está acelerando, tocando tu vida. Muchas veces he orado pidiéndole al Señor señales para mis cosas personales, para mis desafíos. Digo, Señor, háblame, porque a pesar de que por su gracia tengo este hábito de buscarle de día y de noche, hay momentos donde mi carne está tan afianzada, tan aferrada a derribar mi fe. Mis pensamientos se disipan y le digo, Señor, no sé. Y Él lo permite y yo le pregunto, ¿por qué permites esto? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Por qué está pasando esta otra? ¿Por qué mi mente está siendo minada? Y Él me dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder es más grande en tu debilidad. Son cosas que no entendemos. Solamente cuando nos ponemos en la posición correcta, y es la posición de humildad y de dependencia. Noé fue un hombre que dependía del Señor, 100%. Desconozco sus emociones, la Biblia no lo especifica, pero sí sé que es un hombre que duró muchísimos años haciendo lo que le habían mandado, sin preguntar. Eso fue algo que me causó muchísimo impacto cuando yo leí a este hombre de fe. Y por eso creo que Dios me permitió y me honró usar esta historia para mi publicación El Arca. Porque se trataba de ser un siervo fiel, sencillo, humilde y que no hablara tanto, que no le preguntara tanto, sino que entendiera que tenía que hacer exactamente como Dios le había mandado. Y así lo dice el Génesis. Noé hizo exactamente como Dios le mandó. Yo quiero que vayas a la Biblia. Porque él estaba como ese padre. Como este padre que menciona Jesús aquí en Mateo 24. Para estos últimos tiempos. Dice, velad. Es decir, manténgase despiertos. Primera de Tesalonicenses, donde se nos anuncian todas estas cosas también, dice así, todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. ¿A quién le está hablando? Solo a los discípulos, a los que están en el arca, a los que están apercibidos, a los que están preparados, a los que están en la brecha, a los que están levantando los muros, listos viendo. Y tú puedes ser uno de ellos si estás aquí adentro, porque si estás afuera, es peligroso y el Señor no quiere que perezcas. Hoy puede ser ese día que tú digas, allí donde estás, Señor, necesito tu ayuda. Primero límpiame este pensamiento viejo, esta estructura vieja que tengo en mi mente que aprendí durante años y ayúdame a dar pasos de fe porque el justo por su fe vivirá. Eso nos lo dice el libro de Habacuc y también nos lo habla el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Entonces, nosotros vivimos por fe, no por vista. Y entendemos que las cosas que el Señor trae a nuestra vida son repentinas, pero que nos dan certeza por dos cosas particulares. Una, porque nos revela lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Nos confirma que Dios está atento a nuestro clamor, que lo que estamos sintiendo es como que este mensaje es para mí. ¿Cómo Dios sabe por qué me siento así? ¿Cómo es que Dios, si le pediste ayuda, si le clamaste en oración,
definitivamente te está contestando. No nos va a contestar como queremos, no siempre nos va a sobar la cabeza y nos va a decir tranquilo, todo va a salir bien. No, posiblemente nos diga no va a salir nada bien, entonces necesitamos que te pongas el uniforme rápido y salgas porque lo que viene es guerra. Pero nos está preparando. Y ese es el verdadero amor de Dios, soberano, que ya tiene visto todo el escenario, conoce tu futuro, sabe exactamente cómo estabas hace 10 años, sabe exactamente cómo estás hoy y sabe perfectamente dónde vas a estar mañana o cuando se termine todo esto que está ocurriendo en tu vida. Dice en 1 Tesalonicenses, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios. Seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe. En la transmisión anterior, que te invito a verla, está justo antes de esta. Hablamos de cómo prepararnos. ¿Cómo prepararnos? Vestidos de la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de la salvación. Cuando entendemos que el Señor quiere que estemos apercibidos, que no nos dejemos vencer, es porque nos está metiendo, al meternos en el arca, al darnos esa salvación. Puede que a veces parezcan que hayan situaciones complicadas estando dentro, y creo que ya lo debes saber. Yo creo que, y lo he dicho varias veces, el 90% de la iglesia o incluso de la población latinoamericana y de Estados Unidos ya conoce el Evangelio, ya escuchó de la palabra, está prácticamente anunciado. Sin embargo, el Señor dice que quieres que tú seas discípulo, que tú subas al arca, que seas salvo. No es solamente escuchar el mensaje, sino caminar en él, que tu mente sea transformada y que la palabra que dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que tú ya no eres el mismo de antes, que tú no eres el que robaba, el que fornicaba, que tú no eres el que maldecía, que tú ya no eres el que mentía, el que idolatraba cosas paganas, el que dudaba, sino que ahora eres de la luz. Y siendo de la luz del día, estás atento, entendiendo que después de que termina el llamado, viene el golpe más fuerte, y que si tú estás firme, vas a resistir, aunque se estremezca la tierra, aunque los montes se muevan, vas a estar de pie si te subes al arca. Noé no conocía el poder de las olas. Noé no sabía la braveza del mar. Él solo conocía a un Dios poderoso que le había dado todos los instrumentos, sin ninguna explicación, solamente una instrucción para salvar a su familia. Y yo creo que esa es la característica principal de Noé, que fue un hombre de fe, a pesar de que no había recibido lo que tú y yo recibimos. Ayer hablaba de la parábola de los talentos, que está en Mateo 25. Y vimos que este hombre, este amo, había dado a estos 3 siervos, había dado una cantidad de talentos a cada uno. Y yo meditaba y meditaba en esto, porque yo decía, ¿por qué 3? Siempre han sido 3. Recordaba las porciones
de harina en su momento cuando los ángeles visitaron a Abraham y a Sara. Los 3 días. Recordaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decía, estos hombres de los que hablaba Jesús en Mateo 25, de la parábola de los talentos, que seguro la has oído y que quiero que veas el mensaje anterior para que puedas entender un poco más el contexto de este. Dice que al primer hombre le dieron 5 talentos, al otro le dieron 2 y al otro le dieron 1. O sea, a este le dieron mucho, bastante trabajo. Yo veía a este primer siervo como a los primeros hombres, como Abraham, como Noé, como Moisés, estos hombres valientes, Isaac, Jacob, como tenían esta relación con el Padre, pesado. Recuerdo a Moisés, siempre lidiando con el pueblo. El pueblo decía, no queremos acercarnos a la montaña, al monte donde tú hablas con el Padre, con el Señor, porque su voz es como estruendo de muchas aguas, como truenos. Nos da mucho temor acercarnos. Y de hecho el Padre le dijo, no permitas, porque el que se acerque morirá. Porque Dios lo fulminaba, no, porque nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa no puede acercarse a la santidad del Padre. Wow, estaba muy distante. Y aún así Dios tuvo misericordia de Moisés y lo tomó. Y dice que cuando él hablaba con el Señor, tenía que bajar con una toalla en su rostro, porque su rostro brillaba por la gloria de Dios. Solo el reflejo de la gloria de Dios iluminaba el rostro de Moisés. Y leerlo puede parecer para ti, si eres una persona que no lee las escrituras o está acostumbrado a leer cosas fantasiosas, como eso, como una fantasía, como una invención. Sin embargo, aquí está y es real. Y gracias a Moisés recibimos las tablas de la ley y pudimos entender el proceso de por qué el Señor dio estas tablas y por qué entonces luego nos envía a nuestro Salvador. Entonces ese primero siervo con los 5 talentos, yo decía, wow, qué increíble, pero cumplieron su misión. Y dice la Biblia en esta parábola de los talentos, que el Señor lo felicitó, le dijo, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero luego dice que vino este segundo, que recibió aparentemente menos, y recordaba cuando viene entonces nuestro Señor Jesucristo encarnado, como un ser humano. La gente lo veía, la gente lo vio nacer, su familia lo vio nacer. Y era frágil como cualquier ser humano, como tú y como yo. Tenía hambre, tenía sueño, se lastimaba, lloraba, tocaba ponerle pañales. Su mamá tenía que alimentarlo, cargarlo, llevarlo. Tuvo que ponerle unos padres. Perdió a su papá. Tuvo que hacerse cargo de su mamá. Y muy joven para nuestra época, sin embargo para esa época no era tan joven, aunque sí, pero no como para alcanzar la estatura de un anciano sabio, como los que estaban en el templo, como los sacerdotes que eran ancianos y que conocían todas las leyes y conocían la palabra de Dios. Los doctores de la ley, los fariseos, sino que más bien fue un muchacho, rabí, sí, maestro, pero que curiosamente, seguro desde esa perspectiva de estos sacerdotes, de estos doctores de la ley, con su sapiencia y con todo lo que conocían de la palabra de Dios, les causaba risa y menosprecio ver que los discípulos de Jesús era gente del vulgo, gente de por ahí, incluso gente pecadora a los cuales ellos rechazaban, gente enferma a los cuales ellos llamaban malditos.
gente corrupta, a los cuales ellos llamaban indeseables, inmundos. Y así fue, despreciado, desechado y tomado por poco. Y a pesar de que él era Dios, dice que él no se aferró como Dios, sino que se humilló a lo sumo y que se hizo más humilde y se hizo siervo y vino a servir no solamente a esta generación que él conoció en su momento, en esos 3 años y medio de ministerio que tuvo, sino que después dejó claro que había entregado su vida por voluntad propia, que nadie la había tomado, que había venido a cumplir la voluntad del Padre, y que para que nosotros como seres humanos lo entendiéramos, como Él se comunicaba con el Padre, nos enseñó hábitos. Y Él tenía hábitos, que era velar, y por eso nos decía, velen. Les decía a los discípulos, velen y oren. Velen y oren, velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú no estás acostumbrada a recibir un mensaje hasta ahora, y seguramente no estás conectado. Si volviste a ver esta transmisión, seguramente la cerraste y dijiste, voy a verla después en otro momento, confiándote en que vas a tener otro momento, porque crees que tienes el control de tu tiempo, de tu día y de tu mañana. O quizás va a decir, no me interesa, ya yo sé eso. O quizás vas a decir, voy a ver un poquito y si siento algo bueno, sigo. Si siento buena vibra, continúo. Pero yo estoy segura que este mensaje tiene que confrontar y seguramente va a incomodar, porque la verdad incomoda. Y posiblemente si eres valiente y esforzado, y si has recibido este mensaje con mucho amor, con el mismo amor que Dios te ha dado al dártelo, al entregártelo, lo vas a querer compartir. Y cuando lo compartas vas a saber que vas a incomodar. Y tal vez esas personas van a decir, ¿para qué me mandas eso? Yo no quiero escuchar a esa loca. Porque la palabra de Dios, porque el evangelio es locura para los que se pierden. Como llamaban a Noé, ¿qué locura estás diciendo? ¿Tú qué estás construyendo ahí? Has dejado de hacer todo, has dejado de cultivar la tierra, has dejado de hacer lo que tú sabías hacer. Ni siquiera estás pendiente que tu familia está contigo, ¿no te das cuenta que no quieren ni siquiera subir allá a esa arca? Yo ayer me acercaba al libro, a mi biblioteca, y miraba, y abrí en cualquier página y decía, no sé a dónde fueron a parar todas esas escaleras que se construyeron para poder calafatear el arca. El arca era de dimensiones fuera de serie. O sea, yo creo como un buque gigante, o sea, era demasiado grande. Las medidas están en la Biblia por si las quieres conocer y quieres hacer una relación. De hecho, hay una réplica por ahí bastante interesante en Estados Unidos, creo. Pero para calafatearla, que era ponerle la brea a todos los espacios que había entre madera y madera, porque el Señor le dijo, calafateala por dentro y por fuera para que el agua no entre. O sea, era mucho trabajo. Noé no lo podía hacer solo. Como yo no puedo hacer este trabajo sola. Yo necesito de ti, que tú se lo compartas a otro, que todo lo que tú ves en este ministerio se lo compartas a otro. Que no trates de hacer lo mismo que hago yo, sino que más bien seamos un equipo para ser más fuerte, porque no se trata ni de ti ni de mí, se trata de Él y del propósito que Él tiene con esas personas a las que mi mensaje que el Señor me ha dado le va a funcionar, pero que yo no conozco y tú sí. Yo veía en el libro cuántas escaleras, a dónde fueron a parar, cuántas personas se subieron a esas escaleras y ya no volvieron más. Subieron para ayudar y dijeron, vamos a ayudar a Noé. Sí, mira, vamos a ayudarle. Pero después se fueron a tratar de decir, bueno, ya vimos cómo lo construyó, intentemos construir otro, pero para hacer negocios. Tal vez no tienen que ser tan grandes. O tal vez muchos dijeron, no, está loco. Al final, la palabra de Dios se cumplió. La promesa del Señor se hizo realidad.
Y esta palabra que Jesús está diciendo en Mateo 24, donde dicen, mirad y velad, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Por quién va a venir? Por aquellos que se subieron al arca. De la nada, un libro que yo había escrito para adultos, sencillamente muchos adultos dijeron, ay, qué bonito, chao. Y los niños empezaron a creerlo. Los niños empezaron a volver a nacer. Los que ya estaban más grandes y los pequeños reforzaron su fe. Porque el Señor decía que el reino de los cielos es para los que son como niños. Tal vez te ha costado mucho hacer lo que estás tratando de hacer para el Señor, porque quieres hacer las cosas a tu manera. Incluso si es un ministerio, por ejemplo. Tal vez Dios no te ha llamado como tal a hacer una estructura, sino a ser mancuerna, a ser ese miembro del cuerpo que es fundamental. Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, al principio del ministerio, recuerdo que alguien llevó una prédica a una de las células que teníamos nosotros en el principio. Células, para que los que no saben, es un pequeño grupo. Teníamos grupos pequeños de no más de 20 personas. De hecho, el grupo más grande que tuvimos fue de 20-25 personas. Y esta película, bueno, no una película, era una predicación muy científica, de hecho, y hablaba sobre las constelaciones y todo el universo. Y el universo y también el microuniverso que somos nosotros, ¿no? Como personas. Y descubrimos que hay en el cuerpo una pequeña microscópica, no sé cómo se llama, pero es como el predicador le decía que es como una goma que hace que todo el ADN esté junto, pegado, y que no se vuelve, o sea, que nosotros no salgamos como despegados, como desintegrados, sino que todo nuestro cuerpo esté junto, pegado, los miembros, todo el sistema celular esté perfectamente adherido. Y se los voy a decir en otro mensaje, se los voy a contar, les voy a dar un pedacito previo de esa predicación y por ahí se las comparto en mis historias. Es bellísima esa predicación, pero pensaba que Dios había hecho cada partecita de nuestro cuerpo. Eso me hizo pensar mucho en todas las partes de nuestro cuerpo y como el apóstol Pablo en Romanos 12 habla del cuerpo de Cristo y dice que algunos son llamados para distintos ministerios, pero que no todos podemos ser lo mismo. Pero sobre todo, compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano y dice que, pues, o sea, que no es lo mismo, una oreja no puede ver, ¿verdad? El ojo está diseñado para una cosa, la nariz para otra. Y hay miembros, dice él, que son como para honra. De hecho, que hay miembros del cuerpo que son muy tratados con una delicadeza y con un cuidado especial y ni siquiera son tan importantes ni son vitales. Sin embargo, que los miembros más importantes muchas veces están internos y que no reciben los cuidados correctos ni la honra correcta. Yo pensaba en un hígado, yo pensaba en unos riñones. ¿Qué vas a hacer tú sin un riñón? Bueno, con un riñón puedes vivir, pero ¿qué pasa si pierdes los riñones? ¿Sabes cuántas personas hay en los hospitales en este momento en lista esperando un corazón, esperando un riñón, un trasplante de hígado? Porque son vitales. No quieras ser solamente el que se muestra, porque aunque sí muchas veces es el más aplaudido, también es el más apedreado. No quiere decir que ser un miembro que no se ve interno sea menos. De hecho, yo he escuchado de personas que me dicen, no, Victoria, yo no quiero, porque a mí me gusta sacarlos y decirles, ayudarlos y decir, vamos a trabajar, porque a veces están miedosos de empezar a predicar. Yo les digo, ven, yo te invito a un café con Jesús, acompáñame. Me dicen, no, yo me hago tras bambalinas. Pero es que, amados, cualquier puesto en el ejército de Dios es para estar honrados.
No para decir es que yo me hago acá atrás porque bueno, soy el peorcito. Con una apariencia que no es como diciendo soy muy humilde, pero en realidad no es así. No se sienten orgullosos de eso. Y si tú eres el hígado, siéntete orgulloso de ser el hígado. Yo hablo mucho de este dedito en el pie, que parece que no sirve para nada, pero determina claramente la gravedad de tu cuerpo, que se mantenga erguido, que no se caiga. Tiene mucho que ver con tu columna. En fin, Dios cada parte de nuestro cuerpo la hizo con una razón. Y muchas de las cosas que hoy día están pasando es por la falta de identidad. Y creemos que quitarnos o ponernos un miembro más o un miembro menos va a cambiar nuestra identidad. Pero si tu identidad está firme en Cristo, aún sin muchas cosas, puedes ser salvo. Hay un predicador que me parece que admiro muchísimo y es Annick Burgick, y mucha gente lo conoce. Dios lo ha puesto en lugares muy especiales, llevando ese amor que él tiene por el Señor. Y Nick no tiene ni piernas ni brazos, y aún así predica. Conozco gente en los hospitales que están allí, porque a veces cuando tengo que ir, veo gente, siervos de Dios valiente, que en medio de su enfermedad están predicando la palabra. Están dando un ejemplo de valentía, de confianza y dependencia en Dios. Cuando tú confías en el Señor, tú te subes tranquilo al arca. No estás pensando que es una religión más. Porque no es por obras, es por gracia, por don divino del Señor. Dice Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. De día y de noche vas a tener ataque de tu carne, porque la carne no se sacia. La carne siempre va a querer hacerte caer. El tentador es el tentador. El tentador te va a tentar. Es un enemigo con colmillos y uñas muy filosas, pero va a usar tus propias manos para matarte. Por eso el Señor dice, la noche está avanzada, se está acabando el tiempo, ya estamos casi listos. Se acerca el día. El día es cuando el Señor viene. Y en el momento más oscuro de la noche es donde se va a definir quién eres tú, si estás en el arca o estás fuera del arca. El Salmo 84:10 dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo quiero dejarte este mensaje en el día y la hora que menos lo esperas. No lo dejes aquí, compártelo. No lo escuches solamente para que haga ruido de fondo. Siéntate con tu Biblia y vuélvelo a escuchar y márcala y escribe en tu cuaderno las notas y crea este hábito de buscarle de día y de noche. Josué, este joven que recibe de Moisés la instrucción de continuar dirigiendo el pueblo de Dios, se enfrenta a desafíos que él desconocía. Vayan y léanlo. Está en el Antiguo Testamento. Y el Señor le da una instrucción que todo el mundo le encanta oír y lo ponen en las redes sociales y lo comparten, y cuando quieren que alguien suba el ánimo, entonces le dan este versículo y se usa como si fuese un pañito de agua tibia. Pero quiero decirles que es muy fuerte y es uno de los pasajes que sostiene también este ministerio, aparte de Deuteronomio 6, del 4 al 10. Y dice en Josué 1, que sé que lo has escuchado, apenas lo empiece, te lo digas, lo van a conocer. Dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Aquí dice,
¿Dónde está? Ya. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! Dios va a estar conmigo a donde quiera que vayas. ¿Saben para dónde iba Josué? Para la guerra. Josué no iba para un spa. Josué no estaba enfrentándose a unos compañeros de oficina o a unos compañeros de escuela o a un matrimonio complicado. Josué se estaba enfrentando a una guerra como las que hoy tú y yo sabemos que se están desatando en muchos lugares del mundo, pero específicamente en estos días se ha desatado una de las más graves y delicadas que marcan las Escrituras. Y que si tú no estás atento estudiándolas y no entiendes todo el contexto de por qué está ocurriendo, te van a tomar desapercibido, como dormido. Dice la palabra de Dios aquí en Josué, o sea, ¿por qué Dios va a estar con él? ¿Por qué debe ser esforzado y valiente? Nunca, versículo 8, nunca significa de día y de noche. Despierto y dormido. A toda hora, incluso en las horas que son inusuales, como esta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. No le está diciendo ni siquiera la mitad de lo que viene más adelante. Le está diciendo, mira, para lo que vas a ver, que todavía lo desconoces, pero que está bien fuerte, necesito que te prepares. Y hoy el Señor te está diciendo esto. Prepárate, súbete al arca, medita de día y de noche, toma el hábito de mandar a volar todo lo que tú creas que es importante y toma un tiempo con Dios. Ay, no, yo lo voy a tomar por la mañana, cuando nadie habla nada, en la madrugada. Y mentiras, a lo mejor te quedas dormido y haces una oración rápida y te vas para tu trabajo. Porque tienes urgencia de cumplir con tus jefes, con tus profesores, con tus clientes, con quien sea. Tal vez menos Dios sea tu prioridad hoy día. Y no porque no lo ames, sino que no tienes ese hábito, no consideras que es de día y de noche cualquiera de las horas donde puede aparecer el Señor y llamar a su iglesia y no estés preparado. Yo no soy de la iglesia, Victoria, no me interesa. La gente piensa que ser de la iglesia es ir a una iglesia. Pero yo creo que los inconversos están más claros quién es la iglesia que los mismos que están dentro de la iglesia. Porque cuando un inconverso dice, es que esa gente es de la iglesia, no hablan de esta iglesia, o esta otra, hablan de la iglesia, porque pareciera que todos hablan igual, porque saben que hay algo que es diferente, pero que ese diferente en ti sea exhortar siempre, porque entendemos que debemos dejar de lado y andar de día, dejar de lado todo pecado y andar de día honestamente, para que los de afuera no sean tropezados. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Tu trabajo no es contender en denominaciones, en doctrinas, en qué tipo de iglesias, concilios, ese no es tu trabajo. Tú medita de día y de noche, que el Espíritu Santo sea que te guíe, y muchas veces vas a predicar más solamente con tu comportamiento y en últimos con una palabra. Dice, porque uno uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
mente. Esta es la clave y con lo que voy a cerrar. Dice, no os conforméis a este siglo. Otra versión dice, no imitemos las conductas de este mundo. Esta es la Reina Valera. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo vas a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pidiendo que tus pensamientos, tu mente sea renovada. Cambiar de mente significa pedir la mente de Cristo, no hay otra manera. Y la mente de Cristo nos va a hacer entender las cosas del Padre. Tener la mente de Cristo implica entender que Dios no le pide permiso a nadie, ni consejo a nadie para hacer nada, pero que también entiende que es bueno, infinitamente amoroso, grande en misericordia y quiere que hoy te subas al arca. Vuelve a creer, vuelve a nacer, porque tal vez has estado en una religión por muchos años. Puedes predicar muy bonito, podemos predicar muy bonito, pero si no hemos tenido un nacimiento de nuevo, un nuevo nacimiento donde nuestra anterior vida murió, simplemente hemos estado haciendo una religión. El día que literalmente morí, fue muy confrontante para mí. Y aún así, en medida que iba, mucha gente dice, no necesité a nadie, yo fui sola con Dios. Y pareciera, incluso cuando lo comento en mi libro, pareciera como que si dijera eso, pero no. Dios usó muchas personas, como hoy día me usa a mí, para sacudirme. Y si esas personas no hubiesen estado allí valientes, siendo conforme, con una mente renovada, con la mente de Cristo, entendiendo que Dios iba a hacer cosas conmigo, por ejemplo, llegar hoy en una hora que no esperabas, hablarte de algo que crees que ya sabes, pero que el Señor necesita que se ajusten tornillos, cuerdas, como dice, como la guitarra, toca ajustar las cuerdas para que suene bien, porque si no seremos así como ese mensaje que da Pablo en 1 Corintios acerca del amor, y dice que es justamente después de que él habla de los miembros del cuerpo, que dice, nada de eso importa tanto, o sea, qué ministerio haces o cómo lo haces o qué labor hace el cuerpo, no importa, lo único que importa es que si esta orejita, aunque oiga, ayude para oír, si la cortan y la dejan allá, ya va a estar muerta. Necesita estar pegada al cuerpo. Y dice Pablo en 1 Corintios 13, si, aunque pudiese hablar lenguas angelicales o lenguas humanas, pero no tuviese amor, no tengo amor, de nada me sirve. Seré como un címbalo que resuena. Es como un tubo desafinado que daña el oído. ¿Cómo está haciendo esa predicación que tú haces? Porque no es solamente molestar, puede incomodar. Incomodar significa que ajusta, que te va poniendo todo de nuevo donde es. Y tal vez va a incomodarte, pero te da claridad. Te da descanso, te da libertad y te da paz. En cambio, cuando molestan, trae angustia, trae desasosiego, trae tristeza, mientras que en la otra manera trae más fe, sin importar lo que veamos. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio, porque nos has dado un tema importante de qué hablar. El único tema que en este tiempo, acercándonos a la hora, debería ser el único del que hablamos. En el nombre de Jesús, entregamos este mensaje, nuestra vida a ti, a esa persona que está allí viéndome, que yo no la puedo ver, pero tú sí. Transforma su vida. Dale el ánimo, dale la fortaleza, dale la esperanza,
Dale la paz que ella necesita, que él necesita para este tiempo en su vida. Y ayúdala a levantarse, a mantenerse como los que somos del día, como ese padre de familia velando y orando. Ayúdala a tener y crear ese hábito de buscarte de día y de noche, de escuchar tu palabra de día y de noche. No permitir que su oído sea invadido por conversaciones de chisme ni corruptas, porque las malas conversaciones corrompen. Una mala conversación dio cabida al pecado que nos apartó de ti. Pero también una conversación contigo, escuchando tu palabra, Señor, es la que nos trae de nuevo a reconciliarnos contigo. Esa conversación con Jesús. En tu santo nombre, amén. Que el Señor te bendiga el día de hoy. Y no sé si mañana voy a poder, o pasado mañana o en otro momento, volver a transmitir de un momento a otro. Y tal vez hoy lo estás escuchando en otra hora distinta. Pero si llegaste hasta aquí, quiero decirte que tienes una gran oportunidad delante de ti. Dios ha puesto delante de ti la vida y la muerte. Tú escoges.